siendo las 11:02 de este viernes 1 de octubre del 2021, nos es muy grato dar la más cordial bienvenida a nuestros muy apreciados colegas de SEDATU, al maestro Javier Garduño, a la maestra Anabel y al maestro Alan y a toda la gran equipo de Tempus Analítica. Bienvenidos Laura, Carlos, Pepe y a su casa. Tenemos aquí esta importantísima sesión de diseño de calles e infraestructura verde, que es un tema importantísimo porque nosotros aquí en su casa en INAFED lo hemos dicho todo este año, 8 meses tan difícil que hemos tenido, pero que lo estamos sacando adelante, superando esta situación. Nuestras ciudades, nuestros ayuntamientos cada vez tendrían que pensar más en lo verde, no solo porque el mayor problema que afecta a nuestro planeta es el cambio climático, sino por todos los beneficios que tiene precisamente un diseño de calles e infraestructura verdes. De ahí la gran importancia de este curso. Agradecemos nuevamente al mayor aliado estratégico que tenemos el privilegio de tener, que es la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial Urbano, SEDATU. Muchísimas gracias, maestro Javier Garduño, y a todo el gran equipo de SEDATU, por supuesto. Y agradecemos mucho a Tempus Analítica, especialistas en esta materia. Va a ser una sesión extraordinariamente interesante. Ya tenemos casa llena en esta sala, en Facebook siguen ingresando. Bienvenidas todos y todos. Y como todas las mañanas, 3 o 4 veces al día que nos reunimos en diferentes temáticas, aprovechemos la sesión, los invitamos a participar y al final abriremos bosques cuando se cierran estas sesiones y se intercambian puntos de vista, se confirman conceptos y se aprenden nuevas ideas para sus municipios, que son nuestros municipios. Agradezco particularmente a mi gran colega, el maestro Agustín Herrera, todo el gran trabajo, Agus. Agustín estará moderando esta sesión y dando la voz a todos nuestros muy distinguidos ponentes. Y aquí estaremos. Muchísimas gracias. Cuídense mucho y ya muy pronto nos veremos. Ya estamos teniendo varios actos semipresenciales en INAFED con todos los cuidados, todos los protocolos. Los estaremos invitando, no solo en Ciudad de México, sino en algunos estados de la República. En algunos de ellos coincidiremos con nuestro gran aliado SEDATU. A casi final de mes vamos a estar allá en el sureste, en Chiapas. Lo hablábamos esta mañana muy temprano con nuestro muy apreciado subsecretario Fajardo. Y pues que tengan un gran día, una gran sesión. Bienvenidas todas y todos. Muchas gracias, y adelante, Agus, por favor. Muchas gracias, Rafa. Pues muy buenos días a todas y todos nuevamente. Bienvenidos a esta segunda sesión complementaria del curso de calles e infraestructura verde, segunda edición. También hay que mencionar esto. La primera edición se llevó a cabo el año pasado. Y el tema que vamos a abordar en esta sesión es lecciones y perspectivas derivadas del desarrollo de una metodología de evaluación socioeconómica de proyectos viales con enfoque de calles completas. Como pueden ver, es un tema bastante atractivo, partiendo del hecho de que el tema de calles es una atribución constitucional establecida en el artículo 115 y tiene mucho que ver con la movilidad al interior de cada una de los centros de población de nuestras ciudades, y es fundamental mantenerlas pues viables, transitables, ¿no? Incluyentes y otro tantos conceptos y valores que en un momento se van a abordar aquí por nuestros especialistas. Para comenzar la sesión le vamos a ceder el uso de la voz a Laura Yanca, que va a abordar el tema de tipología de calles y marco conceptual de vocación de calles. Adelante, Laura. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas, a todos. Muchísimas gracias, Rafael, y a todo tu equipo por abrirnos este espacio. Gracias a SEDATU, Javier, todo el equipo de Alan. Yo no sé si, creo que Jorge tiene la presentación. Yo no sé si antes quieren hacer alguna breve introducción, Jorge, Jordi, o me lanzo. Yo creo que puedes comenzar, Laura, y ahorita hacemos las demás precisiones en su momento. Perfecto, muy bien. Bueno, vamos a pasar por diferentes lugares en esta presentación. Esperemos que sea de
de utilidad en varios sentidos, ¿no? Por un lado, tal vez para entender y seguir conceptualizando lo que ustedes ya vienen trabajando sobre las infraestructuras urbanas, ¿no? Las infraestructuras de la movilidad, la infraestructura verde y la integración de estas diferentes funciones. Y después vamos a pasar por como unas reflexiones y algunos componentes de este estudio, de esta evaluación socioeconómica de proyectos viales bajo este enfoque de calles completas, que básicamente lo que busca es viabilizar la implementación de este tipo de proyectos, ¿no? Entonces, ¿cómo se miden? ¿Cómo se evalúan, ¿no? El cambio paradigmático que implica en todo el proceso, ¿no? En el proceso de diseño, en el proceso de concepción, pero también en el proceso de armar una carpeta de proyecto que necesita un financiamiento, ¿no? Entonces, un poco tiene que ver con esta integralidad, ¿no? Con entender sobre todo el proceso que se hace sobre todo desde la función pública, ¿no? Entonces, si quieres la siguiente imagen, por favor. Bueno, esta es la agenda. Nuevamente vamos a pasar por estos diferentes temas: las tipologías de la calle y el marco conceptual, consideraciones normativas e institucionales, dónde caben este tipo de proyectos, algunas consideraciones en términos de sustentabilidad y financiamiento, esta evaluación, este método de evaluación socioeconómica, ¿no? Que busca una mayor integralidad en la concepción de este tipo de proyectos, con un caso de estudio, y después abrir esto a una discusión general, ¿no? Entonces, ¿quieres la siguiente? Entonces, bueno, un poco vamos a empezar por el inicio, ¿no? Sabemos que esta no es la primera vez que ustedes que estamos hablando de calles, no es la primera vez que ustedes están discutiendo sobre infraestructura verde, pero nos parece importantísimo siempre establecer el marco y el punto de partida, ¿no? Entonces, si quieres la siguiente imagen, esto es, bueno, tal vez hacer hincapié que mucho de lo que estamos presentando surge a partir del esfuerzo de muchas otras instituciones y especialmente también, sobre todo de SEDATU, a partir del Manual de Calles, que a su vez surge de integrar otros estudios de otros organismos internacionales, de activistas, de cambiar la idea de entender esta infraestructura de la movilidad, ¿no? Entonces, un poco primero lo primero, ¿no? Voy a quitar aquí esto para que ustedes no vean cómo yo estoy viendo las caras de todos. Entonces, primero entender qué nos estamos refiriendo y qué estamos entendiendo por calles, ¿no? Entonces, por un lado, podemos decir que la calle es esta unidad básica del espacio urbano, ¿no? Del espacio urbano por las cuales las personas experimentan la ciudad desde la parte más pública, ¿no? Entonces, son las venas de la ciudad, ¿no? En el sentido que son estos espacios para acceder a la ciudad. O sea, cuando uno habla del acceso a la ciudad desde lo público, es a partir sobre todo de las calles, ¿no? De los parques, de las plazas, pero es del espacio público, ¿no? Del espacio público ampliado, en el sentido de entenderlo como un sistema. Son los espacios de conectividad, es decir, son los espacios con los cuales se articulan y se establecen vínculos entre diferentes lugares de la ciudad, entre diferentes ciudades, entre diferentes regiones. Pero al mismo tiempo también son lugares de encuentro, ¿no? Son espacios donde confluyen muchas personas. La siguiente. Las calles, a su vez, y por todas esas múltiples funciones, y por ser nuevamente es parte fundamental de la estructura viva de la ciudad, ¿no? Porque a diferencia, o sea, tal vez nos gusta la analogía de pensarla como venas porque son elementos como completamente vivos, donde corren un montón de elementos, ¿no? Entonces, al ser estos espacios digamos, los elementos fundamentales de una ciudad que se transforma y que ya por sí sola es un organismo vivo, son espacios multidimensionales, ¿no? Es decir, que hay muchas maneras de leerlos y que confluyen los diferentes sistemas y funciones. Son espacios que ofrecen espacios para moverse, son nuevamente el acceso a los comercios, es el acceso a la vivienda, pero donde suceden nuevamente como múltiples cosas y donde hay muchos usos y muchas actividades.
¿no? Los espacios son dinámicos, ¿no? En el sentido de que incluso las mismas calles puede ser que tengan diferentes tramos y van cambiando de una manzana a otra, ¿no? Las calles inclusive se van también transformando a lo largo del tiempo, ¿no? Normalmente tienen que recibir y tienen que poder apoyar diferentes nociones y funciones y conceptos que estamos queriendo sobre la ciudad, ¿no? En términos ambientales, en términos culturales, en términos económicos, ¿no? Entonces, donde confluyen muchas cosas, ¿no? Pero el tema es que tal vez desde una perspectiva de la movilidad, o sobre todo desde el transporte, se han acotado las visiones, ¿no? Entonces, la idea es entender que más bien hay que expandir esa idea, esa noción de la calle. La siguiente. Y las ciudades, realmente, así como cualquier otro espacio abierto y público desde una perspectiva de una movilidad, son lugares donde sí las personas se mueven, se desplazan, nuevamente sí, son arterias, son conectores, son articuladores, pero al mismo tiempo es donde también las personas se quedan, es donde las personas se encuentran. Entonces, estos espacios son lugares de circulación, pero también son lugares de estar, la siguiente. Y esto que parece tal vez muy evidente, se nos hace importante contextualizarlo en qué tipo de paradigma y qué tipo de entendimiento de la movilidad estamos hablando. ¿Por qué? Porque la mayoría de los instrumentos, la mayoría de los esquemas de financiamiento, porque los sistemas de evaluación no necesariamente están contemplando esta multidimensionalidad de la calle o de la infraestructura de la movilidad, ¿no? Entonces, este esquema un poco lo que muestra es la evolución de cómo se ha entendido la movilidad, ¿no? Es decir, pasar de entender la infraestructura vial por un paradigma de capacidad, es decir, de capacidad sobre todo en términos de cuántos automóviles pueden circular en cierto momento del día, ¿no? O sea, abrir la mayor oferta posible para la circulación de vehículos, sobre todo automóviles particulares. De ahí, digamos, ¿eso en qué resultó? En una mayor congestión. De ahí se derivó el paradigma de hablar de la movilidad, no nada más del tránsito, de la infraestructura, sino también hablar de la movilidad, ¿no? Donde se priorizó sobre todo la idea del transporte público, ¿no? O sea, el transporte público como el transporte principal y articulador de la ciudad. Aún así sabemos que el transporte público, inclusive el transporte público en conjunto con la movilidad activa, es decir, con los medios, por ejemplo, como la bicicleta o como andar a pie, tampoco es suficiente. Entonces ahí llega ahora queremos, en eso estamos, en pensar más bien la calle desde la perspectiva del paradigma de la accesibilidad, ¿no? Es más bien cómo gestionar la movilidad, cómo hacer construir espacios y ciudades que sean más accesibles, ¿no? Donde se considere la movilidad de las diferentes personas, donde se considere inclusive la integración de los diferentes modos de transporte, donde también el ordenamiento territorial, el diseño de los espacios, de las ciudades, de los barrios, de las manzanas, de los mismos edificios, también inciden en cómo nos vamos a desplazar por la ciudad, si nos vamos a tener que desplazar mucho o poco, y de cómo nos vamos a desplazar, ¿no? Entonces queremos que ese es el paradigma de la movilidad, ¿no? Que, por cierto, creo que es un esquema que ustedes ya vieron. La siguiente. Este mismo paradigma y en que estamos también, ¿no? Digamos, esta idea de la ciudad como también espacio multidimensional y de habitabilidad, encaja también en este entendimiento y en esta inversión de las prioridades en términos de movilidad, ¿no? Este triángulo, esta pirámide de la movilidad, lo que muestra es ese cambio paradigmático de posicionar por encima de cualquier tipo de modo de transporte a las personas que se mueven a pie o en silla de ruedas o con asistencia de un bastón o de una andadera, en toda su diversidad, por encima de todos, porque al final prácticamente todos somos peatones, ¿no? Inclusive el usuario del transporte público es una persona que se mueve a pie, ¿no? Porque a veces también el que anda en bicicleta también se puede llegar a mover a pie.
Y porque es el desplazamiento pues, más sustentable, más humano y donde casi todos tenemos los pies para movernos y si no existen los medios para que nos movamos, ¿no? Entonces invierte nuevamente las prioridades, primero los peatones, pues los ciclistas, los usuarios del transporte, después la movilidad de carga y de logística y al final el usuario del vehículo. Entonces completamente invertir, ¿no? O sea, hoy en día el espacio destinado para el automóvil supera el conjunto de todos los demás modos de transporte, ¿no? Entonces la idea es invertir eso. Entonces la siguiente. Y por un lado también esta movilidad urbana sustentable, este nuevo paradigma de la accesibilidad, lo que plantea también es que, ¿no? Tal vez esta como triple estrategia. Por un lado, que es la de evitar, cambiar y mejorar. Evitar y reducir la necesidad de movilidad motorizada, ¿no? Entonces, tal vez, por un lado, tal vez pensar inclusive cuál es el medio urbano donde tal vez se promueve la proximidad, ¿no? O sea, proximidad en el sentido de si tenemos tal vez los destinos más cerca de las casas, entonces tal vez evitamos ciertos transportes, ¿no? Administrar nuevamente como la demanda del transporte. Por otro lado, cambiar a transporte público urbano, tener diferentes modos de transporte, caminar y el cambiar de andar en vehículo motorizado, tal vez andar en bicicleta, ofrecer espacios para eso, infraestructura para eso, o andar en pie, ¿no? O nuevos servicios de movilidad, ¿no? Y la otra es mejorar las condiciones, ¿no? En términos también de tecnologías, ¿no? Y en términos de eficiencia. La siguiente. Estos son algunos de los objetivos generales que, bueno, fuimos discutiendo también a lo largo de este proyecto y otros, ¿no? De la movilidad sustentable, son varios, ¿no? No son todos ni los únicos, pero creemos que son algunos de los objetivos de los cuales se enmarca sobre todo este estudio, ¿no? Que es incrementar la seguridad vial. O sea, lo primero y lo que no se puede permitir digamos, muertes en las calles, ¿no? Los accidentes van a existir, pero incrementar la seguridad vial, reducir el uso del transporte individual, incentivar la movilidad activa, reducir los tiempos de viaje también, ¿no? Es parte de asegurar la disponibilidad de servicio de transporte colectivo, mejorar el mismo acceso también al transporte colectivo. Eso significa que en todas las calles tenga que existir esto, pero sí el sistema de calles, una red de ciclista, una red peatonal, una red de transporte debe estar articulada para poder acceder a eso, para que sea el transporte público que conecte la ciudad. Reducir la contaminación del aire, reducir las emisiones de contaminantes, la recualificación urbana y los espacios públicos, ¿no? O sea, los espacios públicos, o sea, las banquetas, las plazas, ¿no? Los jardines, la infraestructura como un medio y como un modo para acceder a las oportunidades y fortalecer la planificación y la gestión en general de la movilidad, ¿no? O sea, es la integración de los modos. La siguiente. Y con esto volviendo otra vez a regresar a la calle. Las calles son un sistema, ¿no? O sea, las calles es un amplísimo sistema y una gran gama de diferentes tipos y tipologías de calles que se articulan y que entre ellas construyen esto que se puede llamar como una red, ¿no? Una red de movilidad en términos físicos, ¿no? Donde puede haber una red de peatonal o ciclista o de transporte, ¿no? La siguiente. Pero en toda esa gama y en esa diversidad de calles, ¿se acuerdan de algo que mencionaba al inicio, que tiene que ver con esta multidimensionalidad de la calle? Las calles cumplen diferentes funciones, ¿no? Y en términos de movilidad urbana sustentable, este es creo que uno de los gráficos que recoge también el manual de calles y que ha sido medio nuestro mantra para el proceso y el desarrollo de este estudio, que es esta doble función de la calle. Es importante que se entienda como esta doble función. O sea, las calles, desde una perspectiva de la movilidad urbana sustentable, son tanto un espacio para la movilidad como un espacio para la habitabilidad. Las calles son tanto habitables como de movilidad, ¿sí? No es el uno o el otro, no están los espacios de la habitabilidad y los espacios de la movilidad, no, las calles tienen parte del todos, ¿no? Solo que hay diferentes calles
que tienen un grado mayor tal vez de movilidad y hay otras calles que tienen un grado menor de habitabilidad. Y este gráfico lo que muestra, nuevamente seguramente ya lo vieron en el manual, el mismo manual de calles, también invita a ver otras referencias. Transit for London también lo estudia y lo plantea muy bien. Hay otras guías que rescatan esta visión nuevamente de la movilidad y la habitabilidad como funciones fundamentales. Entonces lo que explica es, mientras más en las filas, el eje, perdón, vertical, lo que plantea nuevamente es la importancia que tiene la calle o ese espacio urbano de la infraestructura de movilidad en una ciudad, ¿no? ¿Qué tan estratégica es esa calle para la movilidad de la ciudad? Y por otro lado, plantea en el otro eje, la habitabilidad, qué tan estratégica o qué tan local es esa calle en relación a la ciudad. Eso no quita que una calle tal vez de importancia local sea de altísima habitabilidad, solo que tal vez no es estratégica en la macroestructura, ¿sí? O sea, es mucho, gran parte, no solo, pero gran parte de estos ejes, mientras más a la derecha, más arriba, sobre todo tiene que ver con la escala de la ciudad y la importancia que tiene ese espacio en relación al sistema macro, ¿no? Entonces, ¿qué tanto mueve y articula y conecta una calle o qué tanto atrae una calle como espacio público? La siguiente. Y una manera de entenderlo es eso, ¿no? El grado de efectividad de esa calle para mover personas, ¿no? Realmente para conectar, para que transiten, ¿no? Y el otro es que el grado de seguridad y confort para estar de las personas, ¿no? Entonces, nuevamente esto que decíamos, la calle es tanto para mover como para estar. La siguiente. Esto también se relaciona con parte de los gráficos que están nuevamente en estas fuentes, ¿no? Con los tipos de usuarios, ¿no? Mientras más local, tal vez la movilidad se refiere, no solo, pero se refiere o prioriza más el uso peatonal, una calle con tal vez, en términos de movilidad, una calle secundaria o colectora, le va a dar mayor importancia al transporte público y a los ciclistas, también a los peatones, siempre a los peatones, y al final la fila de hasta arriba, una calle de una importancia estratégica para mover personas, lo que va a invitar o que va también a tener transporte público, pero también va a ser un espacio de importancia en términos de movilidad, la movilidad de vehículos. Entonces, y aquí hicimos un ejercicio, y que eso fue algo que hicimos durante este trabajo, como intentar traer algunos ejemplos de calles y situaciones mexicanas para entender esta condición, ¿no? Que las calles tienen siempre esta doble función y muchas otras, ¿no? Estamos hablando nada más apenas de estas, ¿no? Hay muchas otras funciones, pero que nuestras calles mexicanas ya tienen estas funciones. Entonces, este gráfico que fuimos haciendo presenta en la primera columna, lo que está en blanco, un poco situaciones que creemos que no encajan bien en esta nueva idea de la movilidad urbana sustentable, con este nuevo paradigma, ¿no? De buscar una ciudad más accesible, más justa, calles que puedan absorber que comentaba Rafael, también una infraestructura gris y verde y social, ¿no? Entonces, esta primera columna muestra calles, ya sea a nivel local, a nivel como más de integración de ciudad o estratégica, pero que tienen un grado o nulo o demasiado bajo para que puedan ser consideradas calles de habitabilidad, ¿no? O sea, calles que puedan ser consideradas como un destino, que puedan tener una mínima condición de espacio público. Mientras que el resto de las imágenes sí. Entonces, en una primera fila vemos tal vez calles a nivel local, ¿no? La primera es una calle, por ejemplo, de juego, ¿no? Una calle que tiene un grado de habitabilidad importantísimo, pero que no es estratégica en términos ni de espacio público ni de movilidad. Eso no le quita su importancia, ¿no? Es una calle, la clásica calle de barrio donde sí circulan personas, inclusive pueden circular automóviles, pero es súper local, también es una plaza, también se convierte en el patio de la casa, ¿no? Otro ejemplo, una calle peatonal, una calle peatonal que es el centro de la ciudad, que se convierte también en una plaza
¿no? Que es casi como una plaza, solo que tiene una configuración de tal suerte que también es para circular, ¿no? Entonces es una calle que es estratégica en términos de habitabilidad, porque se vuelve en un gran destino, pero tal vez en términos de movilidad no tanto, ¿no? Es local, es de tránsito local, inclusive ni siquiera promueve que uno vaya ahí a circular en el sentido de pasar, sino es casi más destino que otra cosa, ¿no? Las filas del medio son calles que son más bien nuevamente como colectoras, son calles compartidas, de izquierda a derecha con mayor o menor grado de habitabilidad, ¿no? Del lado derecho vemos que sí es casi más un destino, más como un paseo lineal, del lado izquierdo puede ser una calle de tránsito calmado. Y las de arriba, la fila de arriba, son las calles que son estructurantes, que digamos que si las quitamos, se rompe. O sea, que son las calles que, a ver, un buen ejemplo, es una calle que si hay una marcha te quiebra el sistema, ¿no? Es una calle que no quieres que te la cierren, ¿no? Es una calle donde el corredor de transporte tiene que pasar, ¿no? Sea un autobús, o sea un BRT, o sea un metro elevado, lo que sea. Son arterias que en términos de transporte público necesitan estar activas para el funcionamiento de toda la ciudad, ¿no? Pero eso no quita que puedan tener diferentes grados de habitabilidad, ¿no? Hay unas que tal vez las banquetas son mínimas, y en otras donde tal vez ya empiezan a haber una coexistencia entre diferentes modos y puede invitar a que también el peatón participe y tenga un papel importante, o hasta grandes bulevares donde puede coexistir todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, está un ejemplo de Reforma, y para quien no conocen, pero Reforma, ¿no? Este gran paseo donde hay espacio designado para el BRT, para el vehículo, para el peatón, para la bicicleta, que tiene grandes espacios verdes. Entonces es tanto un destino como es un medio. Entonces, si quieren la siguiente, por favor. Entonces, a partir de ahí, decimos, bueno, estuvimos reviendo las diferentes definiciones de calles completas, entonces las entendemos como sistemas integrales, ¿no? O sea, son calles que integran diferentes cosas, son espacios tanto para moverse como para estar, pero aún son espacios sí multimodales, invitan a diferentes modos a que convivan, siempre y sí, solo sí, si se mantiene esta prioridad ciclista, nuevamente esta pirámide invertida, o sea, son espacios para muchos modos, pero siempre intentando, en la medida posible, que se garantice la prioridad peatonal y ciclista. Y otra cosa muy importante, que las calles las entendemos no solamente, no es de paramento a paramento, sino es también lo que la acoge, ¿no? O sea, es una calle, su habitabilidad, inclusive su movilidad, también va a depender de qué tipo de usos tiene, ¿no? O sea, es qué tipo porque los usos pueden atraer o no atraer viajes, porque los usos y el tipo de fachada, el tipo de tratamiento de la planta baja va a también determinar cómo se va a utilizar, por ejemplo, la banqueta, ¿no? Entonces, es esto que también se trabajó con Sedatu, ¿no? Fue eso, ¿no? Determinar estas calles integrales, calles completas, sí como espacios multimodales y multidimensionales, pero con estas características. La siguiente. Y entonces, una vez entendiendo esto como punto de partida, quiénes son las personas usuarias de este tipo de calles integrales, ¿no? Entonces, son los peatones, son los ciclistas, es el usuario las usuarias del transporte, el automovilista, los proveedores de mercancías, los comerciantes, ¿no? Entonces, las calles entendidas desde dentro de esta integralidad contemplan todas estas personas usuarias. Eso no significa que en todas las calles tengan que convivir todas estas personas usuarias y de la misma manera, ni que todas tengan que tener tal vez un carril o un espacio designado, pero sí es importante que como sistema de calles sí pensemos en todas estas personas. Nos importa la logística, importa el comercio, importa la conectividad en transporte público, todo esto converge. ¿Sí? La siguiente, entonces eso es por un lado. Por otro lado, entender esto de los espacios, ¿no? Porque importa muchísimo el tema de los espacios, porque en cómo configuramos las vías, ¿no? O estos espacios abiertos públicos depende de cómo entendemos los espacios, ¿no? Entonces, esta idea de que las calles entendidas desde un principio de calles completas o calles integrales contemplan los predios adyacentes cuanto forma y también como uso, es decir, qué usos hay y qué forma tienen los edificios, inciden en las calles. Las banquetas
como espacios principales de la vida pública, tanto de movilidad como de espacio público, y el arroyo vehicular, ¿no? Entonces, estos son los diferentes espacios que pueden tener diferentes configuraciones, ¿no? En algunos casos el arroyo puede subir, en otros puede bajar, en otros lados, tal vez una calle peatonal, por ejemplo, lo que hace es que se convierte todo en una gran banqueta. Entonces, pero básicamente es una manera de entender como un punto básico de los espacios y las configuraciones. Y la siguiente, que tiene que ver con los elementos, ¿no? Es decir, qué tipo de elementos e infraestructura encontramos en calles integrales o calles completas, ¿no? Casi, ¿cuál es cuáles son los ingredientes con los que vamos a configurar estas calles, ¿no? O sea, ¿cuáles son los elementos? Casi llaman la forma, ¿qué es lo que le va cómo vamos a hacer este rompecabezas, ¿no? Entonces, a partir de las plantas bajas, a partir de la determinación de diferentes usos de suelo, el espacio comercial, la infraestructura verde y de paisajes, como mencionaba Rafael, es importantísima. Una calle con o sin vegetación es determinante para la calidad en términos de caminabilidad, pero también de calidad del aire, inclusive en términos comerciales, ¿no? La infraestructura ciclista, la infraestructura para el transporte público y para el automóvil. Entonces, estos son los diferentes elementos. Y dentro de cada uno de estos colores, de estas franjas, hay un montón de cosas, ¿no? La infraestructura peatonal no nada más se reduce a las banquetas, también son las intersecciones, son los cruces, ¿no? También es el mobiliario, un montón de cosas, ¿no? Y hay ciertas infraestructuras que inclusive son compartidas. La siguiente. Y luego, bueno, ¿cuáles son los beneficios de pensar una calle o de transformar nuestras calles bajo esta perspectiva hacia un modelo mucho más integral o mucho más multimodal, ¿no? Es decir, las calles pensadas y orientadas hacia el automóvil, o una calle pensada desde una perspectiva más multimodal, ¿no? Entonces, esto en general se ha tendido a reducir nuevamente la cuantificación de los beneficios a partir de la capacidad en el sentido de cuántos vehículos estamos moviendo. Entonces, tal vez un primer cambio es no contar los vehículos, sino contar por un lado, contar las personas, ¿no? Entonces, ya nada más en términos, en ese sentido, una calle multimodal que le da mucho más espacio al peatón, que le da mucho más espacio a la bicicleta, que le da mucho más espacio al transporte, va a mover más personas. El espacio que mueve un vehículo es mucho menor que el espacio que mueve un transporte público, ¿no? Un autobús. Claro que el automóvil es menor, pero digamos, si sumamos el espacio, es mucho mayor la cantidad de personas que se mueven. Entonces, nada más en términos de capacidad, ya estaríamos construyendo un espacio mucho más eficiente y mucho más inclusivo. Y por otro lado, pensar en estos espacios como multidimensionales, donde son no nada más para moverse, sino también para quedarse. También estamos hablando de esta intermodalidad, ¿no? Es decir, todos los beneficios que puede traer hacer más eficiente esta sección de calle, una sección de calle que no nada más contiene coches y tal vez un par de peatones, sino en esta misma sección de calle tienes ciclistas, tienes comerciantes, tienes también automovilistas, tienes usuarios de transporte público. O sea, esta intermodalidad inclusive tiene interdependencias muy positivas, ¿no? Nuevamente el ciclista, el peatón usan el transporte público, ¿no? Entonces, esta intermodalidad nuevamente le genera internamente a cada uno de los sistemas beneficios dentro de su propio sistema, pero también constituye una manera de entender la ciudad de una manera más inclusiva, ¿no? Y el uso compartido del espacio, eficiencia del espacio, o sea, compartidas por el mismo medio, ¿no? Se invita nuevamente como a una mayor diversidad de tipos de usuarios, ¿no? O sea, la idea de que la calle atrae diversidad de usuarios, y eso es importantísimo pues sobre todo en nuestras culturas, en nuestros ambientes, en nuestras ciudades, donde la segregación, la desigualdad está por encima de muchas cosas, y eso se ve reflejado también en la calle. Entonces, si hacemos ciudades más diversas, con infraestructura más diversa y más compartida, eso contribuye también a pensar de una manera mucho más inclusiva, ¿no? Y la siguiente. Y con esto voy a pasar brevemente para darle la palabra a mis compañeras y mis compañeros voy a pasar muy rápido en esto.
cualquier manera, yo creo que hicimos un trabajo bastante extenso y tal vez no súper detallado, pero bastante, lo suficientemente detallado para presentar como tipos de intervenciones, es decir, bajo el entendimiento de calles completas o calles integrales. Este mosaico que presentamos, es eso, esas son las calles integrales, esas son las calles compartidas, y hay de todo tipo, ¿no? El pensar en calles completas no es pensar en bulevares nada más, donde todo con diferentes espacios segregados. Y queremos que es importante hacer hincapié en que hay diferentes tipos de intervenciones. ¿Por qué? Porque ni todas las ciudades necesitan de tener estos espacios segregados, no todas las ciudades ni todas las calles necesitan ser articuladores de transporte, ni todas las calles necesitan tener una ciclovía segregada, ¿no? Hay ciertas calles que sí, otras que no, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado, porque las diferentes escalas de ciudades también van requiriendo diferentes necesidades, ¿no? Y queremos hacer más bien un hincapié y que esto invite a más bien a buscar las intervenciones más pequeñas, ¿no? Porque es a partir de esas que también hacemos estos cambios importantes. Entonces, tal vez esto es apenas un tipo de calle, entonces la calle peatonal, lo que es la dedicada al uso exclusivo por las personas, sí hacen parte también de esta idea, o sea, porque sí son calles para moverse y son calles para estar, tienen más de estar que de moverse, pero sí son parte de un sistema de movilidad. La siguiente, tipos de intervenciones como hay estas que vienen, que queremos que sobre todo aquí hay un nicho de oportunidad importantísimo, ¿no? Las calles compartidas, entonces hay las calles compartidas barriales que le estamos llamando calles de juego, ¿no? Primero, antes de describir esta calle de juego, sí, solo quiero hacer un paréntesis muy rápido en esta noción de la calle compartida, ¿no? O sea, la calle compartida lo que invita es a pensar en una calle donde tal vez en un mismo nivel o no, el flujo y el espacio que normalmente está dedicado solamente para el tránsito vehicular es compartido, donde quien tiene prioridad es el peatón y es el ciclista, pero que también lo comparte con el vehículo, ¿no? Entonces, esa es la idea de la calle compartida, ¿no? Que no hay diferentes carriles, sino que en un espacio conviven diferentes modos, siempre dándole prioridad al peatón. Y esta calle de juego es una manera de ver, es un tipo de calle compartida, pero a una escala mucho más barrial. Entonces, tiene este tipo de experiencias en frente de las escuelas, en calles barriales mucho más locales, ¿no? Donde son calles de juego. Es una oportunidad de poder realmente como transformar los espacios para, sobre todo, una población bastante vulnerable en el sentido que son los niños, pueden ser las personas que van al mercado, las personas que van a una clínica. Entonces, estas calles que les llamamos calles de juego, que son más bien eso, compartidas barriales, que buscan una altísima seguridad en términos viales, o sea, que la velocidad es bajísima, casi 10 kilómetros por hora prácticamente, ¿no? Y son calles también de muchísima seguridad ciudadana. Entonces, para propuestas y para estrategias, por ejemplo, de prevención de la violencia, eso es importantísimo. La siguiente, que también es una compartida, pero más en un contexto mucho más comercial, o tal vez o sea, que es tal vez más estratégica en términos de habitabilidad, es menos local, pero esto también es una estrategia que cada vez más ciudades la están implementando, que en vez de peatonalizar, lo que hacen es que normalmente estos carriles sean de uso compartido, pero que se siga manteniendo un carácter súper comercial y de espacio público, ¿no? Sí acceden los carros, sí acceden inclusive los vehículos tal vez de logística, pero de una manera acotada, con ciertos horarios, donde se le da prioridad siempre tal vez al peatón, ¿no? Pero estas ideas de las calles compartidas es una manera súper eficiente de utilizar el espacio, ¿no? Porque muchas veces tenemos ejemplos maravillosos, pero que necesitamos unas banquetotas enormes, necesitamos 5 carriles para la bicicleta, otros 5 para el automóvil, otros 5 para el transporte, y muchas veces no tenemos. Entonces, las calles compartidas es una propuesta en términos de eficiencia del espacio muy buena, y también nuevamente en que invita a que compartamos la ciudad, ¿no? La siguiente. Otra que también es pariente de estas compartidas, que son las calles de tránsito calmado, que como lo dice el nombre, es eso, son calles donde la velocidad es baja, ¿no? Y es baja por diferentes condiciones, por su ambiente, ¿no? Son calles son calles residenciales, son calles que atraviesan diferentes equipamientos,
son calles que necesitan estar calmadas por el ruido, ¿no? Son calles donde tal vez hay mucho tránsito y tienen que ser comerciales, y tal vez no necesitan ser necesariamente compartidas, es decir, a nivel, porque tal vez sí pasan todavía un tránsito, ¿no? Tal vez son calles que pueden ser inclusive hasta colectoras, ¿no? Pueden ser calles secundarias inclusive, ¿no? Pero donde la velocidad es muy, muy, muy baja, ¿no? Y estos tal vez son parte, estas calles son parte de grandes zonas, ¿no? Por ejemplo, pueden ser todas las calles alrededor de una zona, de un casco histórico. La siguiente es los paseos lineales, ¿no? Los paseos lineales, cada vez más hay ejercicios, y mismo SEDATU está haciendo transformaciones importantísimas en diferentes lugares y paisajes de México, utilizando los sistemas naturales, utilizando las vías del tren, utilizando los ríos tal vez que invisibilizados o los frentes del mar para convertirlos en paisajes nuevamente multimodales, ¿no? Donde son para pasear, pero también son para moverse, ¿no? Inclusive en algunos casos estos paseos lineales pueden tener diferentes funciones, se pueden transformar a lo largo de la semana. Tal vez durante la semana son espacios de mayor movilidad, pero tal vez el fin de semana se convierten en espacios como de grandes destinos, ¿no? La siguiente. O los corredores de transporte de uso mixto. Sí, también hay que considerar, o sea, es importante la convivencia, pero a veces la convivencia tiene que ser segregada, ¿no? ¿Por qué? Porque tal vez el flujo de transporte público, el flujo de peatones y el flujo de ciclistas es grande. Entonces, tal vez hay que brindar la seguridad necesaria y cómoda para hacer que esa convivencia, ni modo, tenga que ser de manera segregada, pero entonces, donde todo el mundo pueda llegar mejor a sus destinos, ¿no? Entonces, claro, para esto se necesita una escala, se necesita un espacio, y no necesariamente todas las ciudades lo necesitan, pero seguramente ciudades ya medianas o grandes, en vialidades con una importante capacidad nuevamente de movilidad, la apuesta es eso. Entonces, si se va a apostar para que sea una calle de mucho flujo en términos de movilidad, que sea tratado de esta manera, ¿no? Y la última, que tiene que ver con algo que nos parecía como muy importante por como invitación que está haciendo también SEDATU a pensar también las ciudades, no nada más de su núcleo hacia adentro, sino la interconexión que está sucediendo y que es importante entenderlas de las diferentes ciudades, ¿no? O sea, esos espacios que conectan un poblado con otro, ¿no? Una gran ciudad con una ciudad pequeña, ¿no? Las calles interurbanas. Entonces, también entenderlas desde esa perspectiva de la movilidad y de la habitabilidad, ¿no? Cómo se dialogan con el paisaje, qué tipo de movilidad incitan, ¿no? La mayoría de nuestras carreteras no tienen ni banquetas ni espacios para la bicicleta. Bueno, entonces con eso le paso la palabra, creo que es a Jordi. Creo que robé tiempo, pero espero que haya dejado un marco para entender qué nos referimos con estas calles. Muchísimas gracias, Laura. Hanka, la verdad es que fue una exposición muy completa desde mi punto de vista, porque nuestras autoridades municipales dan por un hecho que ahí están las calles, ¿no? Y no hay que intervenirlas, no hay que administrarlas, no hay que aprovecharlas, no hay que darles mantenimiento, regularmente quedan abandonadas por 3 años y el tiempo pasa y se nota en algunos de nuestros municipios el descuido que hay, ¿no? Y tú en este momento acabas de dibujar de una manera muy ilustrativa todos los beneficios, todo lo que representa, todo lo que significa, y sobre todo cuando la propia ciudadanía se apropia de los instrumentos de planeación, pues se va arraigando, y nosotros como ciudadanos nos vamos apropiando de esos espacios, y eso va a generar que los cuidemos, ¿no? Que los mantengamos limpios, por ejemplo, que exijamos a las autoridades que estén iluminadas, en fin, tiene muchísimos beneficios. Y bueno, el tiempo ahorita vamos a procurar que nuestros siguientes expertos sean un poco más precisos, y ya tenemos algunos comentarios en el chat de la sesión, y también vamos a estar abriendo un espacio para preguntas al final, ¿no? Nada más quisiera precisar ahí algunas preguntas muy, muy operativas respecto al curso. Sí, esta presentación forma parte del curso, se va a poner a disposición en la plataforma Moodle para que los estudiantes la puedan consultar. Y segundo, para la emisión de las constancias de esta sesión, estamos dejando una clave en el chat, tanto en Zoom como en Facebook, para que ustedes la puedan generar posterior a que termine esta sesión complementaria,
para que también la puedan descargar en su momento. Bien, vamos a continuar con el orden del día y le vamos a dar el uso de la voz a José Arévalo, quien abordará el tema de las consideraciones normativas e institucionales habilitadoras de proyectos de calles completas. Adelante, José. Muchísimas gracias. Empezaría por recapitular un poco el contenido que ya nos expuso Laura. Creo que para dar seguimiento a esta tipología que ya nos también presentó y dado el enfoque de calles completas que estuvimos también implementando en este proyecto con el Banco Interamericano de Desarrollo, a mí me gustaría, antes de entrar de lleno al marco normativo e institucional eh, relacionado con financiamiento, que digamos es el segundo gran componente que les vamos también a compartir tanto mi colega Carlos Brown como yo, sí quisiera hacer énfasis en un poco los paraguas normativos e institucionales que pues fungen como un recubrimiento de toda la diversidad de planes, programas, estrategias, leyes, reglamentos, lineamientos que pudiéramos tener en la materia. Y en ese sentido mencionaría 6 principales. En primer lugar, y bajando de manera jerárquica, con jerarquía, bueno, nuestra constitución política ya, digamos, su texto vigente advierte que la movilidad, bueno, es un derecho humano, y ya también reconoce que, digamos, los gobiernos municipales y de las alcaldías también en la Ciudad de México, pues están facultadas para llevar a cabo la formulación, aprobación y administración, no solo de los planes de desarrollo urbano, que eso ya pues se ha venido fortaleciendo desde hace décadas, sino que ahora también en los quehaceres de zonificación debe de integrar planes en materia de movilidad y seguridad vial. Entonces, digamos que en un primer grado tenemos este nivel constitucional y posteriormente, y como bien saben, tenemos nuestro documento rector del desarrollo, nuestro Plan Nacional de Desarrollo, y ahí sí advertir que tenemos 2 ejes en específico del Plan Nacional de Desarrollo que consideramos fundamentales. Uno es el de paz y justicia, y el otro es el de más y mejores servicios públicos. Dentro de estos 2 ejes sí me gustaría destacar y rescatar el trabajo y la labor que ha desempeñado la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en los últimos años, desde el programa de mejoramiento urbano, que sí retoma lo que está plasmado en estos 2 ejes para entrar de lleno a acciones que promuevan tanto la paz y la justicia en el país como llegar a más y mejores servicios públicos a nivel local. Por otro lado, y también destacando lo que también establece nuestro Programa Nacional de Infraestructura para el Bienestar, en este programa se refuerza la noción de que a través de ciertas obras públicas, entre las que pueden estar intervenciones de calle completa, se puede fortalecer el enfoque de desarrollo regional, es decir, el impulso al crecimiento, al desarrollo económico en ciudades que se ubican en el norte, centro, centro-norte y sur-sureste del país. Bueno, pasando un poco de este marco normativo y de planeación, tenemos ya la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. De esta ley en particular me gustaría destacar el capítulo de principios, es decir, con cuáles principios de política pública está sustentada esta ley general, y nos encontramos el principio de accesibilidad universal y movilidad, que entre otra cosa nos mandata que para promover esta accesibilidad universal en los entornos urbanos, suburbanos, rurales, también hay que favorecer la relación entre distintas actividades que se llevan a cabo en el territorio y dos supuestos muy específicos, tanto el ejercicio de tratar de mantener un patrón coherente de
digamos, de redes viales, infraestructura vial primaria, secundaria, pero que esté alineada efectivamente con aquellas acciones de movilidad que sí puedan privilegiar las calles completas, fomentando el transporte público, los desplazamientos peatonales, ciclistas. Entonces, en este paraguas que tenemos, finalmente destacaría tanto el programa sectorial de desarrollo agrario territorial urbano y también la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial, publicada recientemente por la SEDATU. Estos dos instrumentos, lo que han logrado también detonar es una conversación fundamental que se había perdido en los últimos tiempos, que es cómo logramos que el Estado retome la rectoría que en algún momento tuvo sobre el territorio. Sabemos que se fueron identificando distintas áreas de oportunidad y es con la publicación de la ENOT y del programa sectorial como también el Estado mexicano ya le entra de lleno al tema. Ahora ya pasando a algo muy puntual, que es también lo que les comentaba sobre financiamiento, tenemos la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que entre otras cosas en su artículo 34 establece que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal tienen la posibilidad de presentarle a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ciertos programas o proyectos de inversión que son susceptibles de generar un beneficio social bajo ciertos supuestos razonables. Y ahí tenemos normativos fundamentales que son tanto el reglamento de esta ley como los lineamientos para la elaboración y presentación de los análisis costo y beneficio. Que digamos, estos análisis costo-beneficio, los famosos ACB, son una llave de entrada que nos va a permitir, por un lado, planear y diseñar de mejor manera nuestros proyectos ejecutivos a nivel de calle, y también nos va a permitir acceder a una fuente de financiamiento que quizás anteriormente no era lo más incluyente, lo más cercana a ciertos gobiernos municipales, estatales. Ahora poco a poco se ha ido posicionando como una opción relevante a la par de lo que ya viene en nuestro presupuesto de egresos de la Federación. No me gustaría profundizar mucho ahora en este sentido, dado que es la sección que también desarrolla mi colega Carlos, pero sí vale la pena tener en el radar estos instrumentos normativos. Por otro lado, y abundando de manera muy general en lo que establece esta Ley Federal de Presupuesto, hay que reconocer que también ahí se plasma la necesidad de tener un mecanismo de planeación de inversiones, entendiendo que hoy SEDATU presentó ya su mecanismo de planeación para el ejercicio fiscal de 2022. Pudimos advertir que de ese mecanismo de planeación se desprenden proyectos muy relevantes que también la Secretaría en su momento nos va a estar compartiendo a nivel ya muy particular, como son las acciones que se están llevando en Quintana Roo, en el estado de Chihuahua, también por ahí un proyecto en el estado de Tabasco. Y un poco, bueno, hacerles mención que una vez que ustedes puedan conocer de mejor, ahora sí, de manera más cercana esta ley federal, van a ir advirtiendo cómo también el proceso de registro en cartera de inversiones y los dictámenes que pueda presentar la Comisión Intersecretarial de Gasto y Financiamiento, pues son fundamentales para que logremos asegurar los recursos que queremos. Siguiente, por favor. En cuanto al reglamento, creo que, poner el ojo en estos documentos que también son necesarios para acceder a esta fuente de recursos. Tampoco quisiera profundizar mucho en este aspecto, pero sí hacerles mención que para cada programa, proyecto de inversión, es necesario gestionar no solo con la Secretaría de Hacienda los respectivos oficios que sean necesarios, sino también buscar en la SEDATU a una institución aliada que permita sí ir formulando los proyectos con este enfoque de calles completas. Es decir, cómo logramos que
en la evaluación socioeconómica de los proyectos pueda estar incluido este enfoque y no únicamente el enfoque al que estamos acostumbrados, es decir, reducción de tiempos de traslado, que es un elemento que en gran parte de la tarea de verificación que lleva a cabo la Secretaría de Hacienda es donde se ha dado prioridad a aquella infraestructura dedicada exclusivamente a fomentar los desplazamientos en automóvil privado. Entonces, también no olviden tener en cuenta lo que dispone el reglamento de esta ley federal. Siguiente tenemos los lineamientos. Estos lineamientos, como les comentaba, incluyen todo un capítulo sobre cuáles son aquellos requisitos que se deben de observar para que los análisis de factibilidad técnica, factibilidad legal, factibilidad económica y también factibilidad ambiental robustezcan ya la propuesta de proyecto ejecutivo que se trabaja desde los institutos de planeación, desde las direcciones de movilidad a nivel municipal o las secretarías de movilidad locales, y hacer también un alto en el camino para decir que al día de hoy pues tenemos 3 formatos distintos para llevar a cabo también la evaluación socioeconómica. Tenemos la ficha técnica, tenemos también el análisis costo-eficiencia y tenemos el análisis costo-beneficio simplificado. Como bien podrán advertir en el texto de estos lineamientos, cada tipo de formato está relacionado no solo con el monto de inversión que se está solicitando, sino con las características que se tienen sin el proyecto, es decir, cuáles son las características que vemos hoy en el entorno y cuáles son aquellas también condiciones a las que quisiéramos aspirar en un corto, mediano plazo, una vez que el proyecto de inversión o el programa de inversión sean también susceptibles de recibir financiamiento. Pasamos a la siguiente, ya también para ir concluyendo un poco este capítulo de mi intervención. Les diría, bueno, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal es muy clara. Tenemos, si podemos pasar a la siguiente diapositiva, tenemos muy bien identificadas en este caso de también lograr que nuestros programas de calle completa sean posibles y financiables. Tenemos por un lado aquellas atribuciones que ya tiene la SEDATU bien reconocidas y que fueron atribuciones que en esta administración se reconfiguraron respecto de las atribuciones que tenía en la administración pasada. Y lo que vemos es que sí, definitivamente, la tarea de coordinar y promover más y mejores acciones de política urbana han permitido que nuevas entidades federativas, municipios, se acerquen a la SEDATU para, a través de estas atribuciones que tiene en términos de planeación nacional, pues pueda llevar de la mano todas las acciones que ya se vienen realizando a nivel local. Por último, quisiera mostrarles un esquema que también trabajamos junto con el equipo de Tempus y junto con el equipo del BID, donde tenemos 4 ejes de acción, sí, son tanto ejes de acción como también las tareas que se pueden realizar de manera conjunta SEDATU y Secretaría de Hacienda y Crédito Público para tener las fuentes y alternativas de recursos que queremos para este tipo de proyectos. Se divide entre las políticas de gasto fiscal, también las políticas de evaluación socioeconómica de proyectos, que era un poco lo que les comentaba en diapositivas anteriores, las políticas de planeación sectorial y la vinculación interinstitucional y de desempeño. Aquí aparecen algunas de las unidades, direcciones que están involucradas por parte de cada dependencia. Y antes de ceder también la palabra a mi compañero Carlos, yo quisiera hacer algunas conclusiones a manera de recomendación muy breves para que podamos también explorar algunas posibilidades que yo veo en el horizonte ante la entrada de las nuevas administraciones, en algunos casos estatales y en otros casos también los nuevos gobiernos municipales. Creo que vale la pena discutir si el arreglo institucional que está vigente hoy funciona para llevar a buen puerto los proyectos que ya se han venido trabajando.
Y me refiero específicamente a que a nivel local todavía nos damos cuenta que hay muchos municipios o estados que no cuentan con secretarías específicas o áreas específicas al tema de movilidad. Existe también una necesidad muy particular de armonizar nuestros marcos regulatorios para que incorporen este derecho humano a la movilidad que ya prevé nuestra Constitución federal. Y por otro lado, y para concluir mi participación, sí quisiera que aprovecháramos estos pues procesos de transición entre administraciones salientes y entrantes para posicionar nuevas herramientas de financiamiento que no únicamente estén reflejadas, como bien lo va a comentar Carlos, en presupuesto con recursos federalizados, sino que podamos ampliar la mirada y ver otro tipo de instrumentos que nos pueden ayudar a financiar quizás de manera multianual en algunas ocasiones los proyectos ejecutivos que ya tenemos en la cartera local. Y pues agradecerles el espacio, por aquí atento a resolver las dudas, preguntas que puedan tener, y muchísimas gracias de nuevo al INAFED por promover también pues este también espacio con ustedes, creo que es muy valioso, y muchísimas gracias, aquí lo dejaría. Muchísimas gracias, José. Y antes de cederle el uso de la voz a nuestro siguiente especialista, que es Carlos Brown, a mí me gustaría comentar algunos aspectos que tienen que ver con los instrumentos, ¿no? Yo agregaría que el instrumento número uno que deben de tener los municipios es un plan o programa de desarrollo urbano municipal, precisamente para que conozcan todo su territorio, tengan pleno conocimiento del contexto y entonces ya tengan mayor claridad de qué proyectos pueden generar en este sentido. En este caso tenemos el curso también con SEDATU de Co-Creando, con los lineamientos simplificados para que estén al pendiente de la próxima convocatoria, y es un instrumento tan bondadoso, tan efectivo, es la mejor inversión que pueden hacer las autoridades municipales ahora que van ingresando, que incluso les va a permitir conocer el uso de suelo en sus centros de población, y entonces ahí tenemos otro beneficio que es el cobro de predial, que esto obviamente tiene otro propósito, que es los municipios deben de aprender a recaudar mayor cantidad de ingresos propios. Eso nosotros lo hemos repetido durante estos 3 años, y esto se logra precisamente con el Plan o Programa de Desarrollo Urbano Municipal. Posteriormente, y si me lo permiten, otra recomendación para los municipios es al interior sensibilizar al cabildo respecto a este tema, porque también tiene que ver con el diseño propio de los municipios. Hay municipios que tienen su dirección de desarrollo urbano, su dirección de obra pública, su dirección de movilidad, su dirección de tránsito, y ninguna de estas está coordinada. Todas trabajan en el mismo territorio y no hay una coordinación. Y si a esto le sumamos que en la mayoría de los estados la atribución de movilidad de transporte público es estatal, lo vuelve un tanto más complejo. No imposible si el municipio tiene una visión clara, ¿no? Si las autoridades tienen criterios precisos, fundamentos para comenzar a articular acciones en este sentido. A manera de contexto, estoy recordando una muy buena anécdota de hace como 8 años, de un municipio que tenía problemas con el transporte público que era del ámbito estatal. Él quería mover las rutas porque decía que no le eran funcionales y le obstruía para los objetivos propios del municipio, pero la atribución era estatal y el Estado no lo escuchaba. Y la solución que encontró este municipio, que sí es de él, fue cambiarle el sentido a las calles para orillar al gobierno a modificar las rutas de transporte público. Entonces, este es un ejemplo muy claro, muy práctico de cómo los municipios, cuando quieren, sí pueden comenzar a diseñar estrategias precisamente para que le entren al tema de calles completas y todo lo que esto conlleva, ¿no? Por ahí ya también hay unas preguntas buenísimas. Por ejemplo, yo me quedo ahorita, la menciono así en voz alta, ya tendremos espacio para darle respuesta con los especialistas que nos acompañan, pero hay una pregunta de Diego Ávila que creo que vale la pena que comencemos a reflexionar. Dice, ¿cómo le podría hacer nuestra comunidad para ingresar a contemplar para mejores
como estrategias que no hemos, a nosotros no nos han considerado porque hemos sido marginados. Está un poco ahí extraña la pregunta, pero es muy buena en el fondo, ¿no? ¿Cómo hacer para que los municipios que regularmente no tienen acceso a puedan comenzar a tener en cuenta y tener mayor certeza de las acciones que deben de hacer al respecto de este tema? Bien, ya habrá tiempo, mejor dicho, para contestar esta pregunta, y a continuación le daremos el uso de la voz a Carlos Brown, que tratará el tema de... adelante, Rafa. Perdóname, Agustín, un comentario de 20 segundos. Primero, felicitar, agradecer a Pepe Arévalo, otra gran exposición igual que la de Laura Yanca, de Tempus Analítica, y nada más siguiendo tus comentarios que suscribo todos, Agus. No solo hay muy pocos planes de desarrollo municipal, que ahora SEDATU en otra gran iniciativa va a comenzar a hacer planes en un total de 500 de aquí al cierre de la administración, que es algo extraordinario, inédito e histórico, donde nosotros nos sumaremos bajo lo que ordene SEDATU. Pero el punto es este: los pocos que tienen los planes generalmente no los ejecutan. Entonces, no es tener el análisis, el documento, las estrategias, es hacerlo, ejecutarlo, implementarlo, ¿verdad, Pepe? Porque si no, pues se queda en un bello análisis o grandes documentos, y lo que hay que hacer es actuar, actuar, actuar. Y aunque estén sobrecargados de demandas nuestros municipios, también tienen que aprender a priorizar el siempre escaso recurso y aprender. Ya llegó la hora, lo hemos dicho aquí hace 3 años, llegó la hora de aprender a generar más y mejores recursos propios con las potestades tributarias que tienen nuestras entidades federativas y nuestros municipios, con todo el concurso de la federación, por supuesto, y de diferentes actores públicos y privados, pero la responsabilidad es del municipio. Hay muchas preguntas, muchos comentarios. Nosotros tenemos tiempo, vamos a aprovecharlo, que sigan los grandes expositores de Tempus. Y adelante, Agus, muchas gracias. Muchas gracias, Rafa. Y bien, para continuar con el tema de Carlos Brown, él va a abordar el tema de consideraciones de sustentabilidad y financiamiento habilitadoras de proyectos de calles completas. Adelante, Carlos. Muchas gracias, Agustín. Me voy a permitir ser muy ejecutivo porque estamos con el tiempo encima y todavía falta un colega más. Les voy a agradecer si pueden poner, no sé si ya está disponible la presentación. Ahí está. Muchas gracias, Jorge. Entonces, yo ahora sí voy a hablar de lo difícil, ¿no? ¿Cómo financiamos esto? Y cómo hacemos para que esto, digamos, pase de ser un tema, como bien dicen en el papel, a volverse una realidad. Pero no nada más el que haya un financiamiento adecuado, es decir, cómo lo sostenemos en el tiempo, porque estoy seguro de que muchas y muchos de ustedes tendrán en mente alguna intervención en el espacio público cerca de ustedes que está abandonada o que dejó de tener mantenimiento o que, digamos, está en una situación muy distinta a la que tenía cuando se construyó la obra. Y eso tiene que ver con que no tenemos consideraciones de sustentabilidad de los proyectos, ¿no? Pensamos solamente en implementación, el aplauso, el corte de listón, y no pensamos en qué pasa 5, 10, 15 años después con esa infraestructura. Entonces, la primera gran pregunta que nos hicimos al preparar estas consideraciones era cómo está el caso mexicano, ¿no? ¿Cómo invierte el caso México en estos temas? Y la verdad es que comparado con otros países de la región de desarrollo similar, pues México es un muy mal financiador de infraestructura de transporte y en general de vialidades. Y además, el dinero que tenemos lo hemos utilizado históricamente, pues ahora hay un anuncio de 100 ciudades que se van a bachear, ¿no? Lo hemos pensado siempre para la infraestructura vial, para los segundos pisos, para las autopistas urbanas, ¿no? Esta ha sido una consideración de las últimas décadas, que además tiene muy poco financiamiento. Es decir, lo poco que tenemos poco dinero y lo poco que tenemos lo destinamos sobre todo a la infraestructura vial para el automóvil y para los viajes privados.
Y esto es una realidad que tenemos que empezar a modificar. Y esto pasa en parte, como ya decían hace rato, por financiar desde los gobiernos locales, desde los gobiernos estatales y municipales. Ahí tenemos una oportunidad muy importante. Pero antes de hacer eso, la primera pregunta que surgió, digamos, en el proceso de esto era, ¿por qué no una APP? ¿No? ¿Por qué no utilizamos asociaciones público-privadas para proyectos de calles completas? Y digamos, podría ser muy útil para infraestructura vial que desde el enfoque previo, ¿no? Que privilegiaba estas autopistas urbanas o segundos pisos, y de hecho las APPs a nivel federal para eso se han utilizado principalmente, fuera de un hospital por ahí, de algunas, digamos, algunas obras de infraestructura social, casi todo ha ido a autopistas interurbanas e intraurbanas, es decir, entre ciudades y dentro de las ciudades. Sin embargo, para proyectos de calles completas, la utilidad y las ventajas son menos evidentes, ¿no? ¿A qué se debe esto? Primero, a la naturaleza del bien intervenir. Estamos hablando de obras sobre bienes y espacios públicos. Entonces, ¿cómo cobramos el goce y uso de estos espacios? Pues no es tan claro, ¿no? ¿Dónde se obtiene la ganancia para el privado en este caso? También que no existen referencias para comparación, es decir, no existe un proyecto público de referencia para hacer la evaluación para proyectos de calles completas en una APP. Entonces, no es tan sencillo, ¿no? ¿Qué implicaría pensar una calle completa? Ya lo decía Laura, las calles son muy diversas, ¿no? Y si entendemos las calles no solo como lugares para pasar, sino como lugares para estar, entonces esto se complejiza aún más. Tercero, pues el alcance e inclusión de consideraciones cualitativas, ¿no? ¿Cómo le ponemos valor a la vida? ¿Cómo le ponemos valor a la salud? Hay estimaciones y los economistas nos hemos dedicado a tratar de hacer eso, pero no siempre se puede monetizar todos. Hace rato decía en uno de los comentarios el estrés, las reducciones, las mejoras en salud mental por las reducciones de estrés, ¿cómo lo monetizas? Digamos, y así podemos ir encontrando aspectos de mejora de la vida, de la calidad de vida de las personas que no son monetizables, y para este tipo de proyectos como las APPs se requiere que se moneticen. Entonces, no es tan sencillo, no es tan evidente, digamos. Además, el tamaño de los proyectos, ¿no? A los privados no les resulta tan atractivo porque no son grandes proyectos. A veces son intervenciones mínimas que pueden cambiar realidades solamente con cambiar cierta infraestructura y demás. Otra cosa es la falta de reconocimiento de la inversión social no formal. ¿A qué nos referimos con esto? ¿Qué pasa cuando tú pones una banqueta y los vecinos ponen la maceta, los vecinos y las vecinas ponen la banca, ponen los espacios, es decir, habilitan el espacio y lo hacen su? Esas inversiones no son no son inversiones. De su dinero que alguien haya gastado para poner inmobiliario urbano. Esas inversiones no se hacen hacia una, pues se ve un poco todavía. Y además, pues la reducción de futura flexibilidad presupuestaria, porque tenemos la idea de que solas, es decir, que las APPs son dinero, así como cuando contratas una tarjeta de crédito y crees que con eso ya las APPs, aunque no se reconocen como deuda, son un compromiso futuro de pago. Y eso mete un desafío clave a futuro, es decir, creemos que hemos creído durante muchos años que era suficiente con APPs, y pues no. En la realidad necesitamos hablar de otras fuentes de financiamiento, especialmente financiamiento público. Déjenme cambiar a la siguiente. No se dejó. Entonces, ¿cuáles son esas fuentes potenciales de financiamiento? No quiero ahondar mucho, pero sí quiero ser muy enfático en las fuentes públicas. Hay que aumentar la obligación, la facultad y obligación de los gobiernos estatales y municipales de aumentar su recaudación propia, de aumentar sus ingresos propios. ¿Cómo lo pueden hacer? Pues uno, la clave, yo creo que es la fundamental, son los impuestos locales. Los gobiernos municipales particularmente tienen un impuesto que es maravilloso, que es el impuesto predial. ¿Por qué es maravilloso? Porque no te puedes llevar tu bien inmueble a un paraíso fiscal, no te lo puedes llevar a otro estado. Es muy difícil de evadir cuando te tomas en serio la recaudación del impuesto predial, ¿no? Pero esto implica una serie de, digamos, de consideraciones alrededor. Por ejemplo, la actualización de los valores catastrales, la digitalización del catastro municipal, y digamos la reducción de las exenciones y descuentos, y esta obsesión que hemos tenido por 30, 40% de descuentos si eres persona adulta mayor. ¿Saben? Esos descuentos que no tienen otras consideraciones, entonces suena muy bien y suena muy buena intención, pero ¿qué pasa? ¿Slim le vamos a dar 30, 40% de descuento en su
predial? Pues no, porque hay otras consideraciones. El hombre más rico del mundo, pero el hombre más rico de México, uno de los 10 hombres más ricos del mundo, puede pagar su predial, claramente lo puede pagar. Entonces no basta con la consideración con una sola consideración de personas de la tercera edad, ¿no? Hay que pensar desde otras, digamos, cómo cruza con otros temas. Participaciones y aportaciones federales, que ha sido, digamos, la fuente de financiamiento más importante para los gobiernos estatales y municipales, y hay que entenderlas como lo que son, como un ingreso que acompaña a los ingresos propios, no al revés, porque el problema es que ahora la relación está invertida. La fuente principal de financiamiento de los gobiernos estatales y municipales en México son las participaciones, aportaciones, convenios de colaboración y demás. Luego están las contribuciones de mejoras, que es un mecanismo con el que cuentan los gobiernos estatales y especialmente los municipales para pedir que quienes son más beneficiados por las obras de infraestructura urbana sean quienes paguen, ¿no? El caso de Mazarik, presidente Mazarik en la Ciudad de México, fue un caso emblemático porque fue como se permitió pagar digamos, las renovaciones digamos, para hacer cambiado subterráneo, para mejorar las banquetas, etcétera, etcétera. Los subsidios, ¿no? Los programas de subsidios y cómo los repensamos. Y quiero dejar al último los derechos de aprovechamientos por licencias de publicidad, ¿no? Cómo han sido una fuente importante de financiamiento en muchas ciudades, pero no son sostenibles. Depende de que haya contratos de publicidad, depende de que haya una inversión por parte del privado. Hay que pensar muy bien hacia arriba, digamos, en los impuestos locales, en las contribuciones de mejoras como instrumentos. Pero no nada más ahí. También está la opción de los instrumentos de gestión de demanda del transporte y los instrumentos de gestión de uso de suelo. Allá hay una oportunidad muy importante, pero la clave es cómo vinculamos a los cabildos en este proceso. Que los cabildos entiendan que ahí en ellas y ellos está la responsabilidad, en las y los regidores, está la responsabilidad de cómo se va a configurar el municipio. Entonces, ahí, digamos, la responsabilidad de pensar de manera más creativa sí es de las autoridades municipales, pero en conjunto con los cabildos, con las y los regidores. Luego están pues las fuentes público-privadas, que no voy a meterme mucho ahí porque ya hablé más o menos de eso, pero una forma de APP son los proyectos para prestación de servicios, quizá para mantenimiento, para limpieza y demás, cuando los gobiernos municipales no tienen la capacidad. Pero también están las fuentes privadas, como los fideicomisos mixtos o privados. En Chihuahua hay un par de casos muy interesantes al respecto, de cómo para temas de seguridad lo hicieron, y creo que es un buen instrumento para pensar en temas de movilidad urbana sustentable y de espacios públicos. Y por último, pues las fuentes sociales, como les decía, las inversiones que realizan organizaciones colectivas, asociaciones vecinales, hay que empezar a reconocerlas porque suelen intervenir y apropiarse el espacio. Al final es lo que queremos con los espacios públicos y con las calles completas, que las y los vecinos la hagan suya, ¿no? Y eso es un poco un mecanismo por el cual lo podríamos hacer. ¿Qué se requiere para habilitar esto? ¿Qué se requiere para pensar esto? Primero, pues que haya criterios de movilidad sustentable para el presupuesto, ¿no? Que al momento de presupuestar, al momento desde que en el ciclo presupuestario, desde que planeamos hasta que fiscalizamos, ¿cómo hacemos transversal la movilidad sustentable en el presupuesto estatal o municipal, dependiendo del gobierno que toque? De preferencia, contar con un programa presupuestal específico que permita la identificación oportuna y adecuada de los recursos que se están destinando a estos temas y que no esté por todos lados, ¿no? Eso permite un programa presupuestario específico que incluso pueda ser transversal a toda la administración. La regulación de instrumentos, digamos, muy bien que tengan intenciones buenas, pero tienen que estar en los reglamentos municipales, en las leyes estatales. Tenemos que empujar que esto esté en el marco jurídico y que no sean solo buenas intenciones de una administración, sino que trascienda administraciones. La alineación con los sistemas de planeación, como ya les decía, si se pone en los planes y en los programas municipales y estatales, que se lleve que se alinee con el presupuesto y que eso permita que esté a lo largo de todo el ciclo presupuestario y no nada más en la buena intención que se guarde en un plan municipal de desarrollo y eso se guarda en una gaveta y no se vuelve a ver en los siguientes 3 o 6 años. Un buen financiamiento adecuado inicial, ¿no? Que tenga una buena inversión inicial y que ahí se consideren buenos materiales. Y esa es una cosa que hacemos menos en nuestro país porque es muy importante. En vez de estar pintando 5 veces con pintura chafa, utilicemos una buena mano de pintura de buena calidad que se mantenga a pesar de la cuestión del clima y del tiempo.
Esa es una muy buena oportunidad. Entonces hay que pensar los proyectos con una buena inversión inicial, con criterios muy claros de participación pública y socialización que permita vigilar el presupuesto y pues evitar los riesgos de corrupción que son tan comunes en este tipo de obras, ¿no? Y la transparencia proactiva y oportuna, ¿no? Que las autoridades municipales pongan información sin necesidad de que la ley les obligue, que nos digan cómo se están gastando el dinero, de qué manera se está utilizando. Y creo que esa es mi última parte de la presentación. Muchísimas gracias por la atención. Sé que estamos con el tiempo encima, pero gracias por el espacio. Muchísimas gracias, Carlos. La verdad es que creo que tú sí ahí ya tratas un tema que es muy importante, ¿no? Que es con qué dinero se va a trabajar y con qué visión hay que atender esta problemática, esta importante problemática. Y me quedo con destacar esta parte de los ingresos propios, predial. Yo sé que no es lo único, pero podría ser un buen inicio para muchos de nuestros municipios de este país, ¿no? Que comiencen a conocer su territorio con base en los usos de suelo, con base en cobrar tarifas justas, ¿no? También ahí estaba leyendo otro comentario de alguien que comenta de la Ciudad de México, tarifas justas, ¿no? También acordes al contexto social de nuestros municipios, pero sí comenzar a incrementar la recaudación propia. Eso es fundamental. Miren, ya cada vez tenemos más preguntas. Vamos a darle también lectura a algunos de los comentarios. Ya habrá tiempo, no tenemos ahorita esta presión. Y vamos a pasar con la última intervención de la orden del día. Esta estará a cargo de Laura Janca nuevamente y Jorge Macías, y van a abordar el tema de la metodología de evaluación socioeconómica de proyectos de calles completas y casos de estudio. Adelante, Laura y Jorge. Gracias. Si me permiten compartir la pantalla, creo que no puedo. Ya. Bueno, yo también me voy a ir muy rápido, pero el objetivo del trabajo que realizamos junto con Tempus Analítica y el Banco Interamericano de Desarrollo fue todo esto que fuimos estableciendo desde lo conceptual de qué significa una calle y por qué necesitamos calles, hasta cómo financiarlo, cómo protegerlo institucionalmente y normativamente o cómo fomentarlo desde las instituciones. Depende de que nuestro ejercicio de planeación tenga bases para evaluar y valorar de manera objetiva en dónde implementar el escaso dinero que tenemos, el escaso presupuesto. Por ello es que el foco de nuestro ejercicio fue establecer una metodología de evaluación socioeconómica que nos permita comparar por qué una calle, o sea, pongo dinero en un segundo piso, en un libramiento, o pongo dinero en mejorar un paseo, un malecón, una calle compartida, una calle completa. Que puede sonar trivial, pero no es tan sencillo comparar y plantear en diversos escenarios las diferentes calles o las diferentes vialidades. Ese fue el reto principal que tuvimos. Para ello, hay 8 pasos básicos que voy a ir paso por paso. De hecho, creo que aquí no vale la pena ni siquiera tocarlos, solo que entiendan que hay 8 pasos y voy a recorrer cada uno de ellos. El primero es diagnosticar la situación actual, es entender cómo se encuentra la calle que quieres intervenir, es decir, qué infraestructura tiene, cuál es su capacidad y cuál es su calidad. Las calles, sobre todo, como dijo Laura, se van a completar siempre y cuando pongamos, o sea, no se completan por la infraestructura, se completan por el tipo de usuarios que la están utilizando. Entonces, esta metodología lo que busca es tratar de valorar qué tan efectivos somos en poner gente en las calles, qué tanto somos capaces de incrementar la capacidad. Por eso es que el foco de paso número 1 es entender quién y cómo la está usando esa calle. Para ejemplo transversal de toda mi exposición, utilizaré una calle
en Culiacán, Sinaloa, que se llama el Paseo del Ángel. Así es como se veía antes, ¿no? Entonces es entender que, pues en esta calle estamos utilizando prácticamente el 50% del espacio en vehículos para estacionarse y que evidentemente la gente tiene que caminar por en medio porque no tenía banquetas suficientes. El diagnóstico de la situación actual, dado que estamos contándoles que nuestra base fue entender las calles desde quién y cómo las utiliza, es muy importante empezar a hacer un sondeo sobre el tipo de usuarios que necesitan esa calle, usuarios de movilidad restringida, peatones, ciclistas, transporte público, etcétera. Si la población es local o es población flotante, para entender la capacidad estratégica o local de esa calle, que tanto está siendo un articulador más allá de la comunidad. ¿Cuál es el motivo del viaje? Si la gente la está usando actualmente para moverse o para estar. Voy a volver a este punto porque es muy relevante. En la evaluación, el tiempo de la gente que quiere moverse a través de ella es muy importante porque lo que queremos es disminuir el tiempo de traslado. Pero para la gente que quiere estar, lo que buscamos ahí es incrementar los minutos de disfrute, de compra, de estancia en ese lugar. Y por último es una estación, la estacionalidad que tanto está variando a través del tiempo, a través del día, a través de los meses. Después de esto, lo que toca un poco es entender si hay una forma barata, o sea, una situación optimizada, si podemos hacer modificaciones de bajo costo a través de mantenimiento a las calles, de mejoramiento a la señalización, a través de mejoramiento de espacios. Es decir, una vez que entendemos cómo está nuestra situación actual, vemos si hay formas sencillas y baratas, sin necesidad de intervenirla o reestructurarla. Después de esto llegamos quizás a la conclusión de que no, y es ahí donde empezamos a explicar cómo se vería una situación con un proyecto, qué características técnicas, qué factibilidades técnicas, ambientales, legales y financieras tiene, cuáles serían los costos de operación y mantenimiento y los esquemas de reinversiones, la determinación de la oferta y de la demanda tanto para moverse como para estar dentro de la vía o dentro de la calle. Y necesitamos considerar tres conceptos. Uno es el cambio modal, cómo puede incidir esta modificación en que la gente pase de vías, de modos de transporte más contaminante o menos eficiente, como los vehículos de baja ocupación a vehículos de alta ocupación o movilidad activa. También, de dónde estamos desviando la demanda y dónde la estamos generando. Esto voy a ampliar ahorita un poquito más, pero bueno. Otra vez, lo mismo, tenemos que entender y proyectar qué tipo de usuarios en nuestra situación con proyecto estamos proyectando que las use, ¿no? Cuando nosotros reestructuramos una calle, normalmente la situación sin proyecto, situación con proyecto, nos imaginamos que la calle, los usuarios actuales van a ser los usuarios futuros, pero si somos exitosos, los usuarios futuros van a ser muchos más. Por ejemplo, en el ejemplo que traemos de Paseo del Ángel, fue evidente el cambio de flujo de gente y que los usuarios, cuando la reestructuraron, eran muchos más y la estaban usando para nuevas cosas que lo que ocurría en el pasado. Por eso, en la situación con proyecto, para poder entender el impacto, es importante entender de dónde y cómo se movían antes y cómo se movía y en dónde estaban previo a la intervención las personas actualmente usuarias, porque es muy claro que no se estaban moviendo en esa calle antes. Entonces, quizás antes no usaban el BRT, que estaban insurgentes, entonces tenemos que entender cuántos de ellos se movían o cuánta demanda estamos generando por parte de otros medios de transporte. Así es como ahora cambió el Paseo del Ángel, ¿no? Ahora
pues hay muchísimo más espacio para caminar. Se revitalizaron los predios y los comercios en la zona. Hay menos flujo vehicular, pero hay más espacio para estar. El paso número 4 es la identificación y cuantificación de los costos, es decir, cuánto nos va a costar las inversiones, cuánto nos va a costar el tiempo, cuánto vamos a molestar por haber cerrado esa calle, los costos de operación y mantenimiento, el incremento de tiempos de traslado para algunos usuarios o la disminución de incrementos de tiempos de traslado para otros, el costo por incremento de operación vehicular, etcétera. En total, por ejemplo, para Paseo del Ángel tuvo el costo de la operación o de la intervención fue alrededor de 6 millones de pesos, me parece. Y el quinto es la identificación, la cuantificación y valoración de todos estos beneficios. Como decíamos hace un rato, los principales beneficios es en el tiempo. Es decir, nuestra base de valoración va a ser cuánto tiempo le estamos dando a nuestra ciudadanía o cuánto tiempo le estamos ahorrando a nuestra ciudadanía para moverse y cuánto tiempo de calidad le estamos regalando a nuestra ciudadanía para disfrutar, estar, consumir o habitar esa calle. Ese es el centro. Entonces, de la valoración. Valoramos tanto el tiempo ahorrado como el tiempo dado para los usuarios que quieren estar ahí. Y eso se puede valorizar con el valor estadístico de una vida, en donde un supuesto clave acá es que establecemos el valor de tiempo igual para todos los usuarios de la calle. O sea, no diferenciamos por si una persona es más rica, una persona es más pobre. Asumimos que todas las personas y su tiempo son iguales. Y después, una vez que ya tenemos esta base de costo, perdón, de beneficios, estos son los dos principales que les decía, tanto de habitabilidad como de ahorro de tiempo. A partir de ahí, pues lo que normalmente, o sea, para saber o para poder proyectar cuánta vida se hospeda, hay algunos proyectos de referencia o hay algunas referencias de usuarios. Esta herramienta que nosotros utilizamos para mostrarles el cambio entre los dos escenarios se llama Street Mix, y entonces como nosotros replicamos la estructura actual, y por eso es que pueden ver que antes, ahorita se los cuento, pero en la visión después pudimos proyectar el uso de 31.500 personas por hora, y me parece que acá está el antes. Denme un segundo y se los pongo. Sí. Y en el antes, aproximadamente 15.000 personas, el antes y el después, 15.000 personas lo utilizaban anteriormente y con la reestructuración se proyecta alrededor de 35.000 personas. Entonces, la valoración de cuánta gente se está moviendo y cuánto se está moviendo más rápido y la valoración de cómo incrementamos la capacidad con mayor personas, reditúa en un impacto multiplicador económico para toda la comunidad. No sé si muchas de ustedes han tenido la oportunidad de venir a la ciudad, pero Madero pasó de una calle de 25.000 personas al día a actualmente tener un flujo, bueno, antes de pandemia, tener un flujo de 200.000 personas y por lo tanto volverse una de las calles comerciales de mayor consumo y de mayor valor por metro cuadrado. Bueno, entonces la vitalidad de las calles, como les decíamos, tiene como componentes principales de beneficios, tanto cuánto tiempo los ahorramos como cuánto tiempo más están. Pero también es importante preguntarnos bajo qué condiciones. O sea, no solo es cuánto tiempo invierte la gente en la calle, sino también bajo qué condiciones. Es decir, qué condiciones de seguridad, qué condiciones de limpieza del aire o de salud pública están teniendo, cómo el incremento de movilidad puede redituar en mejoras operativas, qué tan cómodos se encuentran en la calle, que se va a reflejar, y esto también es un tema importante. En la valoración económica es importante
identificar la no doble contabilidad. Entonces, por ejemplo, sombra puede redituar en que gente quiera estar más tiempo ahí. Por lo tanto, si ya valoramos más tiempo o el tiempo de las personas que están ahí, entonces ya no es necesario evaluar sombra. Sin embargo, si sombra la estamos considerando como un medio para captación de agua, como un medio para disminuir isla de calor, entonces ese es un beneficio adicional que sí se puede sumar siempre y cuando estemos en posibilidades de hacerlo. En fin, en la guía que nosotros presentamos a SEDATU en conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo vienen algunos pasos para la valoración de cada uno de estos cobeneficios. Aquí puse un ejemplo como el tema de calidad del aire, es cómo reducir emisiones, puede hacer que haya un cambio en concentración atmosférica, de ahí es importante entender cómo eso reditúa en mortalidad y morbilidad evitadas y después en monetizar el valor de la vida y la productividad perdida. Hay modelos específicos a los cuales referimos en la publicación y a los cuales pueden ustedes echar mano, no necesitan ustedes ir con conteos. Hay algunos modelos, hay algunos grupos importantes, en fin. El paso 6 es, una vez que ya tenemos todos los beneficios y los costos, es establecer los indicadores de rentabilidad normales de valor presente neto, tasa interna de retorno, tasa de rentabilidad inmediata que todas ustedes conocen y seguramente se enfrentan en el análisis de política pública diariamente. El paso 7 es análisis de sensibilidad de riesgos, es en donde empiezas a evaluar qué tan sólido es tu proyecto conforme a los cambios en variables importantes. Por ejemplo, si estamos proyectando, les decía hace un rato, que lo usen 35,000 personas, ¿cómo cambiaría si estamos equivocados un 30% por abajo? ¿Qué pasa si los costos se inflan 30%? Eso se llama análisis de sensibilidad. Empezar a hacer un análisis sobre la robustez de tu planeación y la robustez de tu evaluación para ver qué tanto es, todavía el proyecto es robusto a pesar de la incertidumbre que debemos de reconocer en varias de las variables de intervención, ¿no? Y por último, pues un proyecto, una calle no acaba construyéndola. En realidad las calles, al igual que las ciudades, son cemento, metal, pero también carne y también personas, sueños e ilusiones, ¿no? O sea, es la mezcla entre cemento y vida. Entonces, tal y como reflejaba Carlos, hay una inversión social, en una calle que está bien diseñada, va a existir una inversión social. Por lo tanto, establecer indicadores de monitoreo y evaluación para saber cómo se está usando, qué tan mal estamos usando, qué tanto fallamos en nuestra proyección o qué tan bien estuvimos. Puede ser que con pequeñas intervenciones se incremente el uso, se incremente la seguridad, se incrementen las condiciones de accesibilidad. Entonces es muy importante establecer indicadores de monitoreo y evaluación en nuestras calles estratégicas o en las calles a intervenir para poderlas mejorar poco a poco. Es decir, creo que un mensaje importante que queremos dejarles es: una calle no acaba cuando la construyen. Entonces es importante manejarla, administrarla y seguir invirtiendo y meter o incluir a los vecinos. Eso de mi parte es prácticamente todo. La batería de indicadores que les estoy poniendo acá proviene del manual de calles. Entonces no estamos diciendo nada distinto. Al contrario, encontramos que los indicadores que se presentan son coincidentes con la metodología que les estamos presentando y básicamente de parte de Tempus pues les agradecemos su atención y estamos atentos a algunas preguntas si es que hay algo de tiempo. Muchísimas gracias, Jorge. Qué interesante la manera en que ustedes han comenzado a desarrollar pues, distintas metodologías para ya cuantificar los beneficios, la inversión, y todo esto es sumamente positivo para todas las administraciones municipales para que vean cómo cuando se invierte, ¿no?, en un servicio establecido en el artículo 115, siempre va a tener un efecto multiplicador.
¿no? Incluso casos no previstos de manera inicial, benéficos, ¿no? Y que ahí están ayudándole a cada uno de los municipios. Bien, vamos a dar ahora pauta, todavía tenemos tiempo, tenemos 10 minutos para algunos comentarios, algunas preguntas. Todas van a ser atendidas y se les van a transmitir a SEDATU para su posterior atención. La presentación ya está en la plataforma del curso de capacitación, en nuestra plataforma de Moodle. Entonces, ahí no tengan ningún problema. Y a aquellos que también estén interesados en la presentación y no sean alumnos del curso, cuando ustedes se registren con el código que ya pusieron mis compañeros en el chat y descarguen su constancia, ahí también van a poder acceder a esta presentación. Miren, vamos con algunas preguntas, algunas participaciones. Por ejemplo, Iris Fragoso dice, es fundamental la planeación de las calles, como lo menciona. La importancia que tienen en las calles no solo es conectar y dar movilidad al transporte, sino también ser eficiente y contemplar, como lo dice el curso mismo, tener presente lo ecológico y dar mayor participación a ciclistas y a los propios peatones, lo cual me parece muy acorde a lo que hemos visto en esta sesión. Ignacio Bonilla nos dice, aunado a esta visión, es importante controlar el crecimiento de las manchas urbanas, ya que los nuevos asentamientos demandan más desplazamientos. Eso también es muy importante, porque las calles no solamente están presentes en los centros históricos, ¿no? O en los sitios más emblemáticos de cada una de nuestras ciudades, están presentes en todas las manchas urbanas, en todos los centros de población. A través de Facebook también tenemos comentarios de Ceni HP, al menos así se identifica como usuaria. Dice, saludos de Coacalco. La maestra en biología, Sani Hernández, personalmente el curso me pareció muy bueno. Los ejercicios nos permitieron identificar las diversas problemáticas que existen en nuestra comunidad y en nuestras calles. Excelente curso. Qué bueno, Ceni, nos da mucho gusto que sea de utilidad y este es el propósito, que ustedes tengan mayores fundamentos, mayor criterio para la toma de decisiones. Por aquí también había identificado una pregunta que hace Aarón Torres a nuestra experta Laura Janca. Dice, en algunos municipios metropolitanos del Estado de México, las áreas de movilidad se han vinculado con la función de validar infracciones de tránsito, dejando de lado problemáticas como la accesibilidad a las vías públicas. ¿Qué recomendación puede formular para superar esta situación administrativa? Adelante, Laura. Voy a contestar brevemente y tal vez articulando el comentario que estaba haciendo al inicio, ¿no? Y creo que salieron varias preguntas. Sí. A ver, no es tal vez de nuestro alcance, pero sí es parte del espíritu que queremos transmitir con esto, que evidentemente estos proyectos de calles integrales tiene que ver también desde como un ejercicio también de planeación. Ustedes mencionaron varias veces cómo los instrumentos de planeación deberían estar articulados. Entonces yo creo que el esfuerzo que está haciendo también la SEDATU de hacer llegar a los municipios los instrumentos de planeación es importantísimo, y yo creo que ahora, especialmente ahora con esta nueva perspectiva más bien del ordenamiento territorial, o sea, que es el instrumento que no solamente está viendo por los usos de suelo, sino que más bien está entendiendo la lectura del territorio desde una perspectiva mucho más integradora, ¿no? No nada más, sí la zonificación, pero sí también la movilidad, pero sí también los riesgos, ¿no? Vi que hay un comentario de eso, porque sí, evidentemente, una calle que pasa por un tipo de suelo tiene que comportarse de una manera diferente. El papel que va a tener, por ejemplo, la infraestructura verde en un espacio permeable o no permeable es completamente diferente, ¿no? El papel que va a tener, por ejemplo, la vegetación en zonas con ciertas temperaturas tal vez va a ser primordial, ¿no? Tal vez el efecto que pueda hacer la vegetación en ciertas circunstancias, ¿no? Y eso también se tiene que ver reflejado también eso digamos, en los beneficios que puede traer un proyecto u otro, ¿no? Entonces el reto es eso, es transmitir eso. Entonces lo que quiere decir es importante la articulación, sí, de la planeación, pero sabemos que esa es escasa, que es corta, que muchas veces no hay presupuesto. También junto con los proyectos, ¿no? Como estos grandes proyectos de transformación que requieren de inversión, pero también algo que queríamos traer es también a intentar hacer pequeños cambios, ¿no? Intentar hacer pequeños cambios. El tema aquí, por ejemplo, del urbanismo táctico, de repente puede ayudar a construir y a traer, a comunicar ciertas cosas.
probar ciertas cosas, ¿no? Muchas de estas estrategias, y por eso era importante para nosotros traer el abanico de qué significan estas calles, ¿no? O sea, una calle sí, al final la quieres increíble, gloriosa, con unos materiales maravillosos para que no necesites mantenerla, para que no necesites de mucho mantenimiento, pero puedes empezar con pequeñas cosas que ya le cambias la función, que ya le cambias el nivel de habitabilidad, y con eso puedes empezar a contar y también construir una cierta comunicación. O sea, creo que hay varios comentarios que surgieron aquí. Bueno, mucha cosa es parte política, ¿no? Y la política pasa por la comunicación y pasa por la empatía con los usuarios. Entonces, mucho pasa por ahí. Entonces, creo que también el urbanismo táctico puede empezar a ayudar en ese sentido. Entonces, visibilizar a qué le estamos destinando el espacio, ¿no? Qué beneficios puede traer, pero que creemos que las cosas van, o sea, la idea sí es transformarlo con infraestructura duradera, ¿no? Pero eso tiene que ir, eso está en medio, está en un sándwich entre tal vez un urbanismo táctico que puede ser rápido, con un presupuesto tal vez propio, o con los vecinos, como decía Carlos, ¿no? O puede ser con la comunidad o con la escuela, ¿no? Y de repente ahí ya empezar a arrojar ciertos números que te ayuden a justificar ahora sí la transformación grande que va a la par de una planeación, ¿no? Entonces es una cosa que va en tres rutas, ¿no? Muchísimas gracias, Laura. Bien, vamos a continuar con la lectura de algunas preguntas, pero antes le daremos el uso de la voz al maestro Javier Garduño, titular de la Unidad de Planeación y Desarrollo Institucional de la SEDATU. Adelante, maestro. Muchísimas gracias, Agustín, y un saludo muy afectuoso a todas las personas que nos acompañan, tanto a los funcionarias públicas que están aquí dispuestos a fortalecer sus capacidades para realmente transformar nuestras calles, transformar nuestras ciudades, también al equipo de consultores, a todo el equipo del INAFED. Hemos visto, creo yo, un panorama bastante completo y muy complejo de lo que implica la gestión de las vialidades, desde su componente conceptual, teórico, qué son las vialidades, cuál es su función, qué implicaciones tiene para desarrollar proyectos de infraestructura. Pasamos por la parte normativa, también la parte financiera y por último, cómo evaluamos estos proyectos. Y es un tema que quien me conoce sabe que me apasiona mucho por dos razones. Primera, porque las calles son el primer punto de contacto que nos hace vivir en sociedad. Es en donde nos reconocemos en la otredad para plantear un futuro común. Si no reconocemos las calles como ese espacio vital para establecer una sociedad, no es posible que podamos establecer una visión a futuro de qué queremos para nuestras ciudades. Y en segundo lugar, porque las calles son un fiel reflejo de las distintas desigualdades que hoy en día persisten en nuestro país. Esa asignación de espacio que hoy en día existe, en donde fomentamos la movilidad a los modos motorizados que son utilizados principalmente por la parte de la población que más recursos tiene, es una muestra de cómo está así distribuido todo el poder económico y político, también en sociedades tan desiguales como la mexicana. Y finalmente, porque al ser un ciclista urbano, siempre he estado en esa lucha por generar esos espacios mucho más equitativos para todas y todos los usuarios de la vialidad. Así que es muy importante que reconozcamos los retos que tenemos y qué nos falta para seguir transformando estas calles. Me parece fundamental que planteemos nuevas formas de evaluar los proyectos. Es un tema que yo también he estudiado de cierta manera, porque hoy en día es hasta muy injusto los requisitos que se le ponen de acuerdo a los mecanismos de evaluación socioeconómica a un proyecto vial vis a vis a un proyecto que tiene un potencial mayor de transformación. Por darles un ejemplo, la tasa de retorno hoy en día en promedio de un proyecto vial puede llegar hasta el 35% una tasa interna de retorno. Es decir, por cada peso en principio que se invierte en un proyecto vial, hoy en día con las condiciones en las que se evalúan los proyectos, los gobiernos locales en principio regresan 1.35 pesos. Y un proyecto, por ejemplo, como es un metro, un metrobús, proyectos que pueden llegar a mover hasta 200,000 personas al día, tienen una tasa interna de retorno de solo el 12%. Es decir, por cada peso en principio que invierten las autoridades locales en este tipo de infraestructura, se regresa a la sociedad 1.12 pesos. Es increíble, pues, que una infraestructura vial que solo va a mover a ciertas personas que tienen un vehículo y que tiene un potencial además muy reducido,
porque eso posiblemente esté reduciendo la accesibilidad a otros usuarios de la vía, como pueden ser los peatones, los castigamos y a los proyectos que no son tan buenos los premiamos en términos de una evaluación socioeconómica. Entonces, esta visión integral me parece muy importante que la empecemos a discutir con las autoridades locales, porque tenemos también que modificar la forma en la cual estamos desarrollando, implementando, ejecutando y justificando estos grandes proyectos que pueden ser los proyectos de calles. Así que es un panorama, insisto, muy amplio, muy complejo, pero el equipo de consultores y los presentadores y Laura como presentadora nos han permitido ir, ¿no?, organizando la discusión, insisto, desde lo conceptual, lo jurídico, lo financiero y lo operativo. Así que ha sido, yo creo, una muy completa visión. Agradecemos de nueva cuenta su participación, sus comentarios, que sea un diálogo también circular. Eso nos permite enriquecer mucho el diálogo. Así que agradecemos de nueva cuenta su asistencia. Estamos convencidos que este tipo de capacitaciones pues, nos permiten entender en dónde estamos parados como autoridades federales, locales y municipales y cómo podemos establecer estos proyectos en conjunto para continuar este objetivo, esta tarea. No olvidar que hoy en día el derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, sustentabilidad y resiliencia está ya consagrado en nuestra Carta Magna. Ya es un principio y un derecho consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esa discusión se tiene que ver reflejada en las calles y por eso es muy importante que de la mano de los gobiernos locales logremos esa encomienda, que ese derecho a la movilidad, esa cúspide que logramos de ver reflejado el derecho a la movilidad en nuestra máxima Carta Magna, también lo reflejen y se vea reflejado en las calles para que las y los ciudadanos disfruten una nueva forma de entender esa vida en sociedad en estas calles, para que no solamente se desplacen, sino que habitemos, nos reconozcamos y usemos las calles para realmente construir un futuro en común. Así que muchísimas gracias por su participación. Reciban un afectuoso saludo de nuestro secretario, el arquitecto Román Meyer Falcón, y también un gran agradecimiento a todo el equipo de INAFED, a los consultores. Estos diálogos y estas capacitaciones nos han permitido algo inaudito, una colaboración, trabajar en equipo, y con ese espíritu de trabajar en equipo es que me tocó dar el cierre de esta sesión. Estaba prevista la participación del maestro Álvaro Lomelí, pero tuvo que irse a la región del sur-sureste a trabajar también para que el Tren Maya sea todo un éxito. Así que yo con mucho gusto trabajando en equipo, les deseo un fin de cierre de esta gran y productiva sesión. Reciban un afectuoso saludo y gran y excelente tarde. Mucha salud a todas y todos ustedes. Muchísimas gracias al maestro Javier Garduño. Tú sabes lo que te admiramos, Javier, lo que apreciamos siempre escucharte, tus puntos. La sesión ha sido espléndida, de verdad. Los consultores son extraordinarios, Laura y todo el equipo. Y lo que vamos a hacer es lo que dijo Agustín, vamos a integrar todo el chat, se los haremos llegar, Javi, a ustedes para que también lo vea Tempus Analítica. Aquí tenemos a pocos especialistas, uno de ellos Agustín, Ignacio Bonilla, el propio Ernesto, pero como siempre, como dijiste, en colaboración permanente con SEDATU. Y si me permiten, en 2 minutitos me gustaría que 2 personas tengan uso de la voz. Está una arquitecta que no tenemos el gusto, pero muy bienvenida, la arquitecta Fabiana, que quiere decir algún punto desde el Uruguay, la hermana República del Uruguay. Un abrazo allá, esa gran nación. Y también hay alguien más y cerraríamos, si les parece a todas y a todos. Y estas casi 2 horas creo que han sido muy bien invertidas. Enhorabuena por su curso. Sigamos trabajando y, como dijo Laura, poco a poco, y se puede, con una visión estratégica, pero poco a poco. Lo importante es hacer. Qué gran mensaje del maestro Javier Garduño, qué gran mensaje de todos los ponentes. Gracias, Agus, qué gran moderación. Y a ver si sigue aquí la arquitecta Fabiana, que nos haga esa generosa comentario desde el Uruguay. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? ¿Se escucha? Sí, bueno, primero que nada, buenas tardes a todos. Yo soy la arquitecta Fabiana Aguilera, trabajo en el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat de Paraguay. Quiero agradecerles muchísimo por las ponencias y por el curso. La verdad es que aprendí muchísimo en estos meses de haberme capacitado con ustedes.
Los materiales son increíbles, la cantidad de información y de proyectos con los que podemos contar, ¿verdad? Ver experiencias a nivel internacional nos sirve muchísimo. Y también les quiero comentar nada más que nosotros pasamos de ser una Secretaría de Vivienda, donde la visión era totalmente de construcción de viviendas unifamiliares nada más, ¿verdad? Y desde el 2018 que pasamos a ser Ministerio de Urbanismo. Entonces, en este cambio, en esta transición, estamos tratando de abordar más temas urbanos, en todo lo relacionado a lo que es infraestructura verde, cómo hacer mejores calles, mejores ciudades. Entonces, el enfoque es mucho más amplio, ¿verdad?, que solamente construcción de viviendas. Y bueno, este curso me sirvió muchísimo a mí y también lo voy a compartir con mi equipo, con mis compañeros de trabajo para poder bueno, de generar mejores ciudades, ¿verdad? Así que les agradezco muchísimo por la oportunidad. Al contrario, arquitecta, gracias a usted de verdad. Y le pediría a Javi Garduño, si eres tan generoso, Javi, de comentarle lo que tú quieras a la arquitecta, porque el maestro lleva, además de planeación, las relaciones internacionales de SEDATU, nada más. Sí, muchas gracias, Fabiana. Pues qué gusto que nos acompañen también de la República del Paraguay. Nos alegra mucho. Tenemos, de hecho, un proyecto triangular con el Paraguay, con la cooperación alemana. Entonces, si gustas dejarnos aquí tu correo, con mucho gusto vemos cómo conectar, porque efectivamente es un proyecto que permite pues aprender de lo que ustedes estén haciendo y nosotros también en todo el replanteamiento de la política urbana. Nos parece muy interesante eso que han, digamos, replanteado cómo la visión de la vivienda y del desarrollo urbano puede convivir bajo un mismo paraguas. Entonces, creo que hay mucho que podemos también conversar y unir, digamos, lo que hemos aprendido en esta sesión con ese proyecto de cooperación triangular que estamos llevando a cabo con Paraguay y con el gobierno alemán, para que nos integremos y aprendamos y continuemos con este diálogo muy productivo. Hay mucho que seguramente también podemos aprender de lo que están haciendo ahí en Paraguay, así que con todo gusto déjanos ahí en el chat tu correo y ahí hacemos los vínculos para continuar el diálogo. Muchas gracias, Javi, y gracias, arquitecta Fabiana. Y sé que mis compañeras, ya se los pedí, nuestro equipo internacional, que son dos grandes colegas, Andrea y Cintia, que aquí están, ya la contactaron. Nosotros, como el Instituto Municipalista del Gobierno de México, tenemos una red de reciente creación, cerca de 2 años, internacional, en la que vamos de la mano de nuestra Secretaría de Relaciones Exteriores. La red la hemos generado nosotros y estamos en permanente contacto con 14 instancias como INAFED de 14 naciones hermanas. Nos encantaría tener al Paraguay ahí y seguiremos en contacto. Gracias a la arquitecta y al maestro, y quizás un último comentario en voz, Agus, de quien sea, y tú agradece a todas y a todos, y por supuesto nos sumamos a ese agradecimiento a SEDATU, a Tempus Analítica y a todas y todos ustedes, y los felicitamos por su curso. Claro que sí, Rafa. Creo que ha sido una sesión bastante completa en todos los sentidos. Tenemos otra participación de la arquitecta Celeste Asensio. No sé, arquitecta, si usted nada más nos ayuda habilitando el micrófono. Creo que tenemos problemas para que pueda participar. Si no, puede compartir su comentario en el chat, arquitecta. Y en dado caso, le daremos el uso de la voz a la maestra Rosa Sánchez, directora general de COPLADE del estado de Baja California. Adelante, maestra. Una disculpa, muy buenas tardes ya para ustedes, para nosotros todavía son días. La verdad es que lo único que puedo decir a INAFED y a la suma de esfuerzos de SEDATUS es gracias. Gracias por darnos la oportunidad de tener estos conocimientos, de presentarnos ponentes expertos en las materias que nos adolecen a muchos estados y que la verdad nos han fortalecido para el desempeño en nuestras actividades diarias. Dentro de la función pública, sabemos que todavía tenemos muchas carencias, aun cuando se han hecho grandes logros, pero con este tipo de presentaciones, talleres, ponencias, exposiciones, la verdad es que fortalecen el trabajo diario de cada uno de nosotros. Muchísimas gracias a INAFED, a SEDATU y a todos los expositores de esta tarde por darnos tan importante información. De verdad, muchísimas gracias, enhorabuena y que sigan siendo. Gracias.
Al contrario, maestra, qué generosa como lo es usted, que nos abrió la puerta al gran estado de Baja California. Hemos trabajado muchísimo con la maestra Rosa en Coplá de Baja California y con su gran equipo. Es usted una conocedora y sigue invirtiendo su tiempo, su escaso tiempo en esto. Enhorabuena. Si les parece a todas y a todos, con ese gran comentario generoso de la maestra cerramos. Les mandamos un saludo, un abrazo. Cuídense todas y todos. Muchísimas gracias. Y que tengan muy buenas tardes. Nos vemos pronto. Gracias, Agus. Gracias, Gis. Gracias, Carla.